La luz cálida de la lámpara teñía la habitación con un resplandor dorado, proyectando sombras difusas sobre los muros. Era un escenario íntimo, pero vacío, donde los recuerdos se aferraban a las esquinas de una realidad difusa. May, con una sonrisa irradiante de inocencia, relataba su día mientras que sus ojos eran ventanas abiertas a un mundo de emociones, brillando con la intensidad de quien descubre la magia en lo cotidiano. Sus pies se movían bajo la silla, inquietos, y sus manos dibujaban en el aire cada escena que contaba con alegría. Y entonces Ian me enseñó a atrapar mariposas. Habían muchísimas, pero mi favorita era una rosada con líneas blancas. Y cuando por fin la atrapamos, quise traerla a casa. Su risa tintineó en el lugar como campanillas danzantes. Pero Ian dijo que la mariposa tal vez tenía una familia y que se pondrían muy tristes si la llevábamos lejos. Su voz se deslizó febrilmente en un tono bajo, perdiéndose un poco en la indiferencia de su entorno. Su madre no levantaba la vista del plato y su padre solo suspiró, asintiendo con desgana antes de volver a su ensimismamiento. Al principio pensé que era injusto, pero luego tenía razón, así que la dejamos ir. Pero antes le tomamos muchas fotos. ¿No es lindo? Desvió la mirada hacia su plato, moviendo los vegetales con el tenedor. Ian también me contó la vez que... ¿Y qué hay de tus estudios? No te veo hablando de los exámenes. Su madre dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. El pecho de May se contrajo. Su pequeña burbuja de felicidad crujió bajo el peso de aquellas palabras. Estoy intentando... ¿Intentando? ¿Por qué no puedes esforzarte como tu hermana? No haces más que traernos problemas. Y ahora, esto. May abrió la boca. Quiso hablar, pero su voz no pronunciaba ningún sonido. Yo solo... Silencio. Nos hablas como si aquí hubiera alguien más. ¿Acaso no entiendes que...? May no pudo seguir escuchando. Las palabras de su madre fueron reemplazados por un ruido blanco que se avecinaba a sus oídos, como si el mundo entero se estuviera desvaneciendo. Su respiración se hizo más lenta, más oscilante, y sintió como su ser parecía enfriarse, como si algo dentro de su frágil cuerpo se estuviera apagando. Volvió a mirar hacia la silla vacía a su costado. Ian no estaba. Nadie estaba ahí para consolarla esta vez. Ian me dijo que siempre que pudiera, debía escribir mis sentimientos en un lugar especial. Al principio, no entendí nada de lo que me decía. Mi mente parecía sentirse muy pesada. Sin embargo, en mi cumpleaños, ella me dio un regalo. Era un diario junto a una cajita de colores. May, ¿podrías prometerme que cada día de tu vida retratarás tus sentimientos en este diario? Yo... lo siento, no creo que pueda hacerlo. Es mucha responsabilidad para mí. Sus manos flaqueaban mientras intentaba difícilmente sostener el libro. El peso del diario no era solo físico, también emocional, como si cada página desbordara el miedo de enfrentar lo que llevaba consigo. Todo a su tiempo, May. No tiene que ser mucho, incluso una sola oración es suficiente. Pero prométeme que escribirás todo lo que te ocurra, lo bueno y lo malo. En ese instante, May se quedó estática, como si el tiempo hubiera perdido sentido a su alrededor. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda y sus labios comenzaron a temblar. No quiero recordar todo eso. Cada día es muy triste para mí y tener que recordarlo es... No, por favor, no quiero despertar, no quiero... Sé que puede ser difícil, pero tienes que enfrentarlo. No estarás sola, yo estaré aquí para ayudarte. Ian extendió su mano y la posó suavemente sobre la cabeza de May, acariciándola con mucha ternura, como si quisiera protegerla de todo el dolor que cargaba. Aunque fuera por un momento, May sintió como una cálida tranquilidad llegaba a su ser, experimentando un calor suave en su pecho que comenzaba a cubrirla de alegría.
Aunque no lo creas, ese diario será una parte de ti, May. Asegúrate de cuidarlo tanto como puedas, ¿de acuerdo? Desde ese día prometí que anotaría todo lo que me ocurriera. Aunque me sentía mal, lo hacía. Era difícil, porque no podía escribir rápido y me enojaba cuando mis dibujos salían feos. Pero cada día llenaba las páginas con colores, adornaba y escribía todo lo que podía. Al final, siempre ponía una frase para animarme a seguir. Tenía que escribir todo lo que pasara, tanto las malas como las buenas experiencias. May estaba sentada en el suelo de su habitación, con un tierno animal acurrucado sobre su regazo. El animal se encontraba ronroneando levemente, y ella lo acariciaba con movimientos lentos y cuidadosos. Hoy rescatamos a este pequeñín de un conducto. Fue peligroso, pero el gato no nos atacó. Parecía que quería ser rescatado. A veces me pregunto si los animales tienen emociones, o si al menos pueden entender lo que hacen. Hay algo reconfortante en tenerlo a mi lado. Se siente muy bien, sobre todo ahora que escucho sus ronroneos. Es como si, por un momento, el peso en mi pecho se hiciera más ligero. No es que mis problemas se hayan solucionado, pero verlo tranquilo, sintiéndose seguro, me hace creer que tal vez yo también pueda encontrar un poco de paz algún día. May suspiró, alzando la vista hacia Yem, quien acariciaba al pequeño felino. Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de volver a su diario, dejando que la pluma hablara por ella. Me gusta pensar que somos iguales, este gatito y yo. Ambos estamos atrapados en un mundo que no siempre nos trata bien, pero aún así encontramos algo que nos motiva a seguir. Hace unas horas, él encontró a alguien que lo ayudó. Y yo, tengo a Yem, aunque a veces siento que ni siquiera ella puede ayudarme. Sé que hace todo lo posible por hacerme sentir valorada, pero aún así, hasta ahora nada ha cambiado. Incluso parece que todo está empeorando. No sé qué pasará mañana. Sé que las cosas no serán fáciles. Pero hoy, con este gato en mi regazo y el sonido de su ronroneo llenando mi corazón, me siento lo suficientemente fuerte para seguir intentándolo. May deslizó el lápiz con suavidad sobre el delicado lienzo, esbozando la silueta del gato con trazos animados. Gracias, pequeñín, por recordarme que incluso en los momentos más oscuros hay pequeñas luces que nos ayudan a no abandonar nuestro camino. No sé por qué últimamente me olvido de muchas cosas. Me olvidé que hoy era el examen final. Mamá me pegó mucho. Dijo que debería aprender a no ser tan inútil. No soy una inútil. Sé que no soy la mejor, pero aún así me esfuerzo por mejorar. Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para continuar. Hace poco, mamá casi me mata. Encontró los otros exámenes debajo de mi cama. Dolió mucho, y no sé por qué sigo viendo lucecitas desde que me golpeó la cabeza. May levantó la vista hacia Yem, quien seguía escribiendo en su diario con una capa taciturna que parecía repeler el caos que las abrazaba. May sostenía débilmente una fotografía entre sus manos, una imagen desgastada por el tiempo pero llena de recuerdos. Llamó, su voz apenas un suave bisbiseo. No tienes que hacerlo, fue mi culpa, no debí gritarles. Yem continuó escribiendo, sin apartar la vista del cuaderno. Sé que hiciste mal, pero eso no justifica que te traten así. Somos amigas y solo trato de ayudarte. Yem, susurró, mientras una sonrisa temblorosa se dibujaba en su rostro. Gracias por todo esto. Sé que soy muy molesta y débil, pero no sé qué haría sin ti. Yo te quiero mucho. Sus dedos, envueltos en vendas manchadas de rojo, aferrándose a la fotografía.
Miró sus manos para luego apretarlas con cuidado, acompañadas de una extraña determinación que intentaba florecer. Será difícil estudiar así, pero sé que a tu lado podré superarlo. May estaba acostada en su habitación, con el celular en manos, viendo su caricatura favorita. De repente, cerró un poco los ojos, deteniéndose en una escena donde el personaje principal, una chica de cabello celeste con flores en su cabeza, hacía un gesto que le recordó mucho a Yem. Yem, ¿por qué este personaje se parece tanto a ti? Yem flotó suavemente hacia May, acercándose para mirar la pantalla. Tal vez sea mi prima perdida. Respondió con una sonrisa juguetona. May soltó una risa pura, algo que no hacía desde hacía tiempo. Sí, tú y tu prima perdida. Exclamó, asimilando que la vestimenta de flores de Yem tenía mucha similitud con la de su heroína. Sin pensarlo 2 veces, May saltó de la cama y agarró una manta, envolviéndose como si fuera una capa. No temas, Sir Yem. Levantó un peluche como si fuera un estandarte. Hoy somos caballeras y tenemos que salvar al mundo del imperio de las almohadas. Yem sonrió, tomando una almohada como si fuera un arma. Sus movimientos eran fluidos, casi etéreos, como si estuviera hecha de la misma magia que May imaginaba. Larga vida al rey pingüino. Las dos corrieron por la habitación, riendo y saltando, mientras las almohadas volaban por los aires. Por un momento, May olvidó todo lo que la hacía sufrir. El peso de sus problemas se desvaneció, reemplazado por la ligereza de la risa y la complicidad de su amiga. Esta mañana me desperté sintiéndome extrañamente animada. Me levanté con energía, me cepillé los dientes con más entusiasmo del habitual y tomé el maquillaje con rapidez, como si estuviera preparando un ritual para empezar bien el día. Pero mientras pegaba fotografías en mi diario, una incomodidad persistía dentro de mí. Anoche no pude dormir. Le conté a Yem sobre esto, pero no me respondió. ¿Será por esa luz en las flores de su cabeza? La misma que nos envolvió cuando me abrazó. Aquella calidez que sentí, ¿fue real? Por la tarde, Yui me regañó. Su voz era dura, casi distante, como si me hablara desde otro lugar. Me exigió explicaciones, me preguntó cómo era posible que hubiera olvidado a esas personas. Pero, ¿qué personas? No entendía de qué hablaba. Quise preguntarle, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Entonces se alejó y algo en mí se congeló. Un funeral, una ley, nombres que no reconocía. ¿Por qué no puedo recordar? Demonios. ¿Por qué tengo que ser así de estúpida? Y sin embargo soy un problema. Pese a que terminó mal, me sentí feliz. Era la primera vez en mucho tiempo que mi hermana me hablaba. No sé si esto es un recuerdo real o solo un reflejo mío frente al espejo. No sé qué es peor. Tal vez las pastillas no están funcionando. Hoy papá convenció a otra academia para que me aceptara. La 10ª. 10 intentos fallidos. 10 oportunidades desperdiciadas. Me siento mal. No por mí, sino por él, por mamá y por la forma en que Yui me mira. A veces en las noches interminables donde todo pierde sentido, creo que mamá tiene razón. Tal vez siempre fui un error. Hoy vi en las noticias a un expert con su propio programa de televisión. Mostraba cómo utilizaba sus poderes para predecir las catástrofes. Me pregunté, solo por un momento, ¿cómo sería mi vida si nunca hubiera tenido que cargar con esta maldición? Le mencioné esto a Yem y como siempre ella intentó ver el lado positivo de todo. Me dijo que mi poder era parte de mí y que debía aprender a valorarlo. Pero, ¿qué derecho tiene a decirme eso?
Ella no está cuando los monstruos de la calle me golpean. No me ayuda cuando todos me miran como si fuera algo que debería desaparecer. Sus palabras me hicieron querer enojarme, pero no pude. No es la primera vez que me pasa. No sé por qué los monstruos siguen golpeándome. Pensé que todo cambiaría. Pensé que si intentaba ser mejor, si hacía lo correcto, las cosas mejorarían. Pero cada día me cuesta más levantarme. Puedo escuchar las discusiones de mis padres atravesar las paredes de mi habitación. Sé que no debería escuchar, pero no puedo evitarlo. Creo que todo es por mi culpa. ¿También ellos me ven como una anomalía? ¿O simplemente siguen enojados por mi desempeño? Y él me abraza con suavidad. Yo le devuelvo el abrazo, aferrándome a ella con fuerza, como si pudiera anclarme a algo real. Intento no temblar, pero mi cuerpo no me obedece. El abrazo de Yem ya no parece aliviarme. Ella me susurra que lo intente, que haga amigos, que ayude a los demás, que si doy todo de mí, si muestro que soy valiosa, tal vez algo llegue a cambiar. Tal vez encuentre personas reales a mi lado. Tengo miedo de que se aprovechen de mí de nuevo, pero tengo que intentarlo. Esta mañana todo cambió, mamá ya no estaba. Yem y yo la buscamos en toda la casa, pero sus cosas no estaban. No podía moverme con facilidad. Cada paso me estremecía mucho. Al final, Yem se detuvo cuando me desplomé en el suelo, debido al golpe que la tarántula me dio. Me gritó que todo era mi culpa mientras pateaba mi cuerpo. Quise defenderme, quise odiar, quise gritar que no era mi culpa. La silla se fue porque la tarántula la golpeaba. No por mí, pero no pude. Algo me detenía, cortando mi voz en el intento. El gutural vacío comenzó a despedazar el horizonte. El mundo apócrifo, que alguna vez era el único refugio de la marginación, está colapsando. Una bruma espectral cubría todo el lugar, sofocando cualquier color bajo un cielo devorado por la oscuridad, iluminado únicamente por la débil luz que evocaba la presencia de Yem. May, desolada sobre la arena, se encontraba temblando, no de frío, sino de algo más profundo, un agotamiento que había calado hasta lo más recóndito de su mente. Su voz salió como un susurro quebrado que pareció desgarrar sus cuerdas vocales. ¿Y por qué todavía sigues aquí conmigo? Guardó silencio durante unos segundos para luego responder. Estoy aquí para aliviar tu dolor, May. No es suficiente. Siempre haces lo mismo. Siempre dices que todo va a cambiar, pero hasta ahora, mira cómo ha terminado. El silencio espeso se instaló entre ambas. May sintió el peso de su propia existencia hundiéndose cada vez más, arrastrándola hacia el suelo. Creí que si intentaba hacer amigos esta vez, algo cambiaría, pero no. Nada ha cambiado. Ya no quiero seguir intentándolo, Yem. Ya es suficiente para mí. Yo no soy tan fuerte. Yem extendió suavemente una mano hacia May, pero ésta retrocedió instintivamente, abrazándose a sí misma como si fuera lo único que le quedaba. Ya no tiene caso. No tengo salvación. Voy a morir. Me atacaron demasiado fuerte esta vez. Su voz comenzó a temblar, mientras hundía sus dedos sobre sus brazos. Lo último que sentí
Fue como mis brazos se desprendían de mi cuerpo. Aún así, debemos seguir, May. Si nos rendimos ahora, todo lo que hicimos no tendrá sentido. Tenemos que intentarlo y así podremos... Ya cállate. Gritó May, su voz rompiéndose cada vez más. ¿Ves? A esto me refiero. Tú solo hablas, pero no tienes ni idea de lo que siento. ¿Cómo puedes hablar de algo si no sabes cómo se siente realmente? No sabes nada. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, empañando su visión. A veces deseo que todo esto acabe. Intenté matarme muchas veces, pero nada. Al final ese maldito poder siempre lo impedía. Sin embargo, en ese momento, algo la detuvo. Una cierta peculiaridad comenzaba a tranquilizarla, pero al mirar a Iem, se quedó desconcertada al ver que las flores de su cabeza comenzaron a marchitarse, un pétalo se perdía entre la negrura, y al instante May sentía una calidez reconfortante posándose en su pecho. Al notarlo, supo que Iem seguía teniendo influencia sobre ella, ayudándola incluso sin que se percatara. Pero eso solo hizo que May se dejara llevar por aquella sensación agria que comenzaba a experimentar cada vez más. ¿Por qué? Iem, no sigas por favor. Me siento mal. Desde que ellos me atacaron así, estoy sintiendo algo agrio. No sé qué es, pero se siente muy mal cuando me siento así. No sé por qué tengo ganas de vengarme. Yo no quiero lastimar a nadie. No quiero ser como él. Aún así, no es justo. No cuando soy yo la única en salir lastimada. ¿Por qué, Iem? ¿Por qué seguir en el camino de la benevolencia cuando todo a tu alrededor es una miseria? Iem continuó guardando silencio, permitiendo que May pudiera expresarse. Yo no quiero alejarme de ti. No necesito a nadie más. Me basta con estar junto a ti. Aún así me duele cuando no haces nada, cuando las personas me golpean. Iem notó por unos segundos cómo la sombra en la distancia comenzaba a tornarse más oscura. Su forma se volvía más densa a medida que se acercaba, como si respondiera a los lamentos de May, volviéndose más gutural con cada sollozo. Era momento de actuar. Iem dio un paso al frente, sintiendo cómo la arena se volvía más densa bajo sus pies. Se acercó con cautela hasta su amiga, que seguía arrodillada en el desierto. Con movimientos suaves, se agachó junto a ella, intentando no perturbar su fragilidad. Tienes razón. No pude ayudarte en esas veces. Hice todo lo que estuvo en mis manos, pero no fue suficiente. Lo siento. Espero puedas perdonarme. Pues tenías que esforzarte más. Apretó débilmente sus puños, apartando la mirada. ¿Por qué no podías hacer algo más que solo abrazarme? Al final eso no sirvió de nada. Con cada lamento de May, el lugar parecía corromperse cada vez más. El cielo se desgarraba, y desde las grietas surgían decenas de seres calavéricos, incrustados con centenares de ojos y cuchillas, desembocando desde lo alto, gritando en un coro gutural cargado de angustia. Sin que May lo supiera, su cuerpo físico, ajeno a aquel plano quimérico, comenzó a cubrirse con una capa destellante de pureza, para después ser elevada cuidadosamente por una fuerza ajena en su estado de inconsciencia. Iem se percató de aquel fenómeno y por un instante pensó que May ya no la necesitaría. Pero en lugar de sentir tristeza, hizo que aquello que llamaba corazón abrazara un manto febril de esperanza. Aún así, no la soltó, no la dejó sola, aun cuando las fisuras en el suelo se extendieron como venas marchitas y la oscuridad comenzó a desbordarse desde las grietas, devorando los restos de un mundo ilusorio que ya no tenía lugar para ellas. Criaturas espectrales emergieron de las profundidades, desgarrando el suelo con extremidades deformes, mientras que incontables insectos salían de sus protuberancias, su existencia misma siendo el reflejo distorsionado del sufrimiento que May arrastraba consigo.
pero su amiga no apartó la mirada. No importaba cuánto se retorciera la realidad a su alrededor, no importaba cuánto aquel plano las rechazara, ella decidió seguir a su lado. Porque, aunque el futuro estuviera envuelto en sombras, aunque el dolor se hubiera vuelto una constante aún más inquebrantable en sus vidas, al menos en ese instante aún podían compartir el mismo silencio. Detrás de ella, un árbol se alzaba, su silueta enmarcada por pétalos que danzaban con la brisa, portadores de la inocencia que Iem había intentado proteger. Aquel árbol era como una fortaleza, un recordatorio de que aún quedaba esperanza en medio de la atrofia. El abrazo de Iem continuaba siendo un refugio en medio del caos. Mei se aferró instintivamente a su presencia, acurrucándose cada vez más sobre el cuerpo de Iem. Esta vez, sin intentar ocultar sus sollozos, enraizándose como si fuera el último hilo que la mantenía conectada a algo que no fuera el vacío. Iem no necesitaba hablar. Su mera existencia era un consuelo, una promesa tácita de que, aunque el mundo se desmoronara, ella no lo haría. No ahora que su amiga necesitaba ser escuchada. Siempre estaré aquí para ti. Susurró Iem finalmente, su voz tan cálida como el roce de una brisa en medio de la penumbra. Sé que las cosas no pueden mejorar fácilmente. Sé que mis intentos no son suficientes para sanarte del todo. Lo sé, Mei, pero aún así, quiero que sepas que no estás sola. Yo estaré aquí, contigo en cada respiración, en cada lágrima, en cada momento en que sientas que el mundo pierde sentido. Mei no respondió, pero su cuerpo tembló levemente, como si las palabras de Iem hubieran tocado algo profundo dentro de ella, algo que había permanecido enterrado bajo capas de dolor y desesperación. Las amalgamas espectrales que se avecinaban contra ellas eran consumidos por la pureza del árbol, transformándose al instante en peluches y flores. Sin embargo, Iem sentía como el color que alguna vez la definió comenzaba a desvanecerse. El árbol parecía estar conectada a ella, purificando a las criaturas que se aproximaban, pero con cada esfuerzo su cuerpo flaqueaba y su visión parecía nublarse cada vez más. Entonces la vio. Más allá de la horda de las entidades atrofiadas, emergía aquella mancha oscura, avanzando sin prisa. Poco a poco, su esencia tomaba la forma de un cuerpo humanoide, mientras su presencia corrompía a los monstruos cercanos, retorciéndolos en figuras aún más grotescas. A pesar de ello, la voluntad de Mei no se debilitó. ¿Recuerdas esas ocasiones en las que nos divertíamos? Puede que seamos la misma persona, que estemos entrelazadas de una manera que ni siquiera podemos comprender del todo. Aún así, no cambiaría todo eso por algo que no sea tu sonrisa. El silencio se hizo presente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Iem se acercó aún más, inclinándose hasta rozar con sus labios el oído de Mei. Mientras lo hacía, sintió cómo el tormento y aquella sensación de odio, algo que Mei experimentaba por primera vez, comenzaban a desvanecerse. Yo no me iré hasta que llegue ese día, en que pueda sonreír de verdad. En ese momento, todo perdió sentido para Mei. El aire se partió por un crujido sordo, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. Unos tentáculos atroces se abalanzaron con una ferocidad que heló su sangre, cortando el aire a su paso. Iem, en un último acto de valentía, intentó interponerse, pero no pudo percatarse del segundo tentáculo que atravesó su espalda con una violencia brutal. Mei vio, con una claridad que la dejó sin aliento, cómo las costuras que sostenían el cuerpo de Iem se rompían en el aire. El impacto fue devastador. Aquellos montículos de carne en descomposición partieron a Iem por la mitad, lanzando su cuerpo destrozado por los aires como si fuera un trapo desechado. Mei no pudo evitar gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta cuando la otra mitad del cuerpo de su amiga se desplomaba sobre ella, su estabilidad mental rompiéndose por completo cuando vio cómo la cabeza de Iem impactó contra el suelo con un golpe seco, resonante. Iem abrió pesadamente los ojos, las ventanas de su ser,
como si intentara comprender lo que había sucedido. Su mirada, antes llena de una calma etérea, ahora reflejaba una tristeza deplorable, como si supiera que su fin estaba cerca. May quedó paralizada, en shock, incapaz de moverse, de respirar, de pensar. Quiso correr hacia Yem, quiso hacer algo, cualquier cosa, pero los tentáculos la atraparon antes de que pudiera reaccionar. Con un movimiento rápido y brutal, le arrancaron su boca y piernas, inmovilizándola en un letargo de pesadilla. May intentó gritar, pero solo salió un sonido ahogado, un sollozo de dolor y desesperación. Mientras luchaba contra el dolor, May vio cómo el árbol de cerezo, aquel símbolo de esperanza y belleza que había sido testigo de sus momentos más íntimos con Yem, se derretía en el suelo, como si el tiempo y la corrupción lo hubieran consumido por completo. Un suspiro débil escapó de sus labios cuando notó que aquella sombra, aquella materia oscura e impura que nunca habían logrado purificar, se acercaba a ella, inundando el lugar con sus cientos de tentáculos, como si el infierno mismo se hubiera abierto bajo sus pies. En sus últimos instantes, Yem pronunció unas palabras tan suaves como el roce de una pluma, pero cargadas de un significado que atravesó el alma de May como un témpano de hielo. Fueron palabras de promesa, de amor inquebrantable, de una lealtad que trascendía la muerte y la destrucción. El prometer que a pesar de todo, nunca permitiera que su corazón se marchitara por completo. May soltó una última lágrima al escuchar aquel sollozo, un sonido que encapsulaba todo el dolor y la belleza de lo que habían compartido. Pero no hubo tiempo para más. Los monstruos, aquellos que habían convertido cada día de su vida en un tormento, la envolvieron por completo. En ese instante, a May ya no le importó nada. Mientras que su cuerpo era cubierto por cientos de arañas esqueléticas, vio una visión. Vio cómo su cabello anaranjado, antes vibrante y lleno de vida, se tornaba en un tono grisáceo y apagado. Su piel, antes suave y blanca, se transformaba en las protuberancias de un cadáver, mientras que sus manos, cuello y pies eran atravesados por cadenas que se fundían a través de sus huesos, y a su alrededor el panorama era apocalíptico, un paisaje de carne y destrucción que parecía gritar en agonía. Pero a ella ya no le importó, ni siquiera cuando vio débilmente cómo algo distorsionado se acercaba hacia su ser, algo que no podía comprender, pero que emanaba una presencia abrumadora. Ya no tenía aquello que, durante muchos años, había alegrado sus días. Ya no tenía sentido seguir con la promesa del diario, con aquellos rituales que intentaban mantener viva la esperanza. Ya no tenía aquello que le recordaba cómo era el calor de la amabilidad, cómo se sentía ser querida. En ese momento, May sintió cómo aquella grieta de la determinación que no le pertenecía era incurable. Era como si la última luz en su interior se hubiera extinguido, dejándola en una oscuridad absoluta. En sus últimos momentos, antes de que la última luz distante comenzara a apagarse, May sintió como todo lo que había intentado construir con amor, con esperanza, con fe, tomaba otro rumbo. Un rumbo que ya no podía controlar, que ya no le pertenecía. Y en medio de aquella atrofia, May cerró los ojos, aceptando que, tal vez, algunas batallas no estaban destinadas a ser ganadas.